parte por una cuestión más o menos puntual. Me he enterado que en este momento en Perú están iniciándose o por iniciarse, van a avanzar ya de hecho, 15 megaproyectos de gran envergadura. Por eso son megaproyectos. Por ejemplo, les menciono uno que creo que toqué a la pasada hace unas semanas en un programa, a propósito de otra cosa, pero lo toqué a propósito de la penetración china en América Latina. El gran puerto de Chancay, un puerto enorme que va a costar, la inversión es de $3.000 millones, ahí hay capitales chinos, que va a ser el puerto para recibir carga o enviar carga a Asia más grande de Sudamérica, mucho más grande que cualquier puerto nuestro, que no son ninguna gran cosa por lo demás. Un enorme puerto, pero no es el único. Están remodelando, también ampliando, mejorando los puertos que ya existen. Fuera de eso hay otros proyectos gigantes donde hay capitales franceses, van a ampliar las líneas del metro que tienen en Lima, 15 proyectos grandes de regadío, etc. Y esto me hizo pensar en lo que éramos nosotros también hace unos años atrás, cuando el país estaba en la onda de las concesiones y se generaron tantas mejoras en las vías camineras en Chile, que son notorias en la ciudad, en Santiago, pero en todo el país. Cuando se creó ese enorme contenedor de gas, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas, en Quinteros, fue una iniciativa del Lago, la cual muchos hicieron broma, pero fue una cosa muy visionaria. ¿Cuántas grandes obras nos hicieron? El metro se amplió muchísimo en ese momento, en esos años. Estoy hablando de los años 90, estoy hablando de los primeros 10 años del siglo XXI. Grandes obras, grandes proyectos, grandes ideas. Estábamos pensando en grande, teníamos aspiraciones grandes de llegar a ser el primer país de América Latina a nivel de un país del primer mundo, como Portugal o España, pensábamos en cuanto al PGB, etc. Todo eso se acabó. Ahora es Perú el que está en esa postura. Y no deja de ser interesante porque Perú es un país muy interesante, entre otras cosas porque siempre a lo largo de toda la historia, por razones que vamos a ver, creo yo, en unos momentos más, estaba siempre como yendo un poquitito a la cola de Chile en lo que constituye, en lo que corresponde a evolución política, a proyectos, a muchas cosas, no mucho detrás, un poquitito. Y eso era el caso en los años 90, no solamente Perú, sino que otros países nos miraban con envidia, o con admiración, o con curiosidad, por último, porque el país, cómo estaba desarrollando, cómo estaba creciendo, cómo se estaba diferenciando del resto de América Latina. Pero esa historia se acabó de un paraguaso, volvimos a lo de siempre, llegó una generación que no le gusta todo eso, que la interpreta, toda esa modernidad y ese crecimiento lo interpreta como algo, un subproducto un poco perverso del modelo neoliberal. Y bueno, ustedes ya conocen el lenguaje de los Boric, de los Carmones, de toda esa gente. En Perú están en otra postura. En Perú están, yo no sé, me imagino que más o menos como era Chile en los años 90, al principio del 2000. En esa onda de, yo diría, de optimismo nacional, a pesar de las disputas y de los problemas políticos que han tenido en abundancia, pero aquí se reflejan las cosas en la economía de manera muy clara. O sea, cuando tenemos un país que tiene 15, repito, megaproyectos, pero de gran calado, megaproyectos, estamos hablando de un país entonces que simplemente ya claramente suplantó a Chile en esto de ir en la carrera hacia el pleno desarrollo. No, ya no nos alcanzó y nos está dejando atrás Perú, y no lo digo con rabia ni con molestia, para nada en absoluto. Me parece bien que todos los países crezcan hacia un nivel de civilización y modernidad propio del primer mundo. ¿Por qué me habría de molestar quién es el primero y quién es el segundo? Es una pena que nosotros nos quedamos atrás, que nosotros nos frenamos, y que todo eso no solamente nos frenamos por temas, digamos, de una mala administración puntual, de una gestión equivocada de tal o cual presidente, tal o cual gobierno, sino que envuelto en una ideología que pretende ir más lejos en este camino hacia atrás, porque eso es lo que es una reversión, un retroceso.
y Perú está en otra. Y Perú ha sido un país eh, con, con no pocas dificultades para emprender este camino. La historia de Perú es muy interesante además porque es un ejemplo bastante notorio, notable, de lo que un historiador británico, Simon Chama, llamaba y tituló uno de sus libros así, The Embarrassment of Riches, el problema, la incomodidad, la molestia, las dificultades que trae la riqueza. Porque en la época colonial, Perú, que en ese entonces no se llamaba Perú, o le decían Perú, pero no era el país que es ahora, era una colonia, era el virreinato, era un virreinato, era una de las joyas de la corona española. El virreinato del Perú era un lugar repleto de riqueza, de progreso, de civilización, al lado del cual nosotros, Chile, una lamentable capitanía general nada más, éramos unos pililos, sí, es la verdad, nos llamaban los rotos. La expresión rotos tiene un origen, entre paréntesis, precisamente en la historia de principios de estas colonias, del virreinato del Perú, la capitanía general, cuando los españoles que llegaban a hacerse en la América, lo único que querían era quedarse y prosperar y crecer política, militarmente y económicamente en Perú, donde estaba la riqueza. Y los derrotados, los que sufrían una rota, como se decía entonces, o sea, los derrotados eran los rotos, los rompidos, digamos así, eran los que se venían a Chile, porque no tenían espacio. Es el caso de nuestros grandes conquistadores, de nuestro, que sé yo, de Diego de Almagro, de Francisco de Pizarro, eran personajes que no tenían ningún interés en Chile. En este sur, donde no había nada, se hacían ilusiones, pero tenían la sospecha que no había nada, o en todo caso donde había claramente mucho oro, plata, riqueza y posibilidades de crecer, era en Perú, en el virreinato. Antes de continuar con esta historia que es súper interesante porque